Hola, estamos aquí nuevamente para aprender más acerca de Jesús. ¿Están listos para hacer un repaso de nuestra clase pasada? Espero ustedes hayan dicho que sí. Y empezamos con nuestro repaso. En nuestra clase pasada veíamos que un sembrador había salido a sembrar y sus semillas cayeron en diferentes lugares, donde había pedregal, donde las aves del cielo vinieron y las comieron. Otra semilla cayó donde había espinas, pero solamente pocas semillas cayeron donde había buena tierra. Y también aprendimos que nuestro corazón debe ser esa buena tierra donde cae la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el resumen de nuestra clase pasada. Espero que estén listos para aprender otra historia más acerca de lo que Jesús nos enseñó en la Biblia. Nuestro texto de hoy se encuentra en el Salmo 23.1. Salmo 23.1. Jehová es mi pastor. Salmo 23.1. ¡Oh, no! ¡No encuentro a mi ovejita! ¿Qué le habrá pasado? ¿La han visto por aquí? ¿Alguien alcanzó a oír lo que decía ese pastor? ¿Qué se le perdió? ¿Qué dijo? Veamos qué dice la Biblia acerca de lo que le ocurrió a este pastor y a su ovejita. Pongamos mucha atención. Muchas personas seguían a Jesús para escuchar lo que le enseñaba. Esta vez, mucha gente se había reunido para escucharlo muy atentamente. Había personas que lo criticaban, pero también había personas que lo querían mucho. En esa ocasión, Jesús narró una parábola. En esa parábola dijo: un hombre tenía 100 ovejas. Y ese hombre que cuidaba ovejas se llama pastor. Este pastor tenía muchas ovejas y las cuidaba, les cortaba la lana, si se enfermaban las curaba, para que ellas se sintieran un poquito mejor. Conocía muy bien a cada una de sus ovejas y quizás todos los días él las sacaba al monte a pastar, para que ellas fueran y comieran pasto y por los ríos para que tomaran agua. Ellas ya conocían la voz de su pastor. Cuando ellas lo escuchaban, sabían que era su amo quien las cuidaba, el pastor que siempre se preocupaba por ellas. Entonces, él las llevó de paseo y las llevó a comer. Durante la noche, los pastores cuidaban de las ovejas de cualquier peligro. Las ovejas dormían tranquilas porque sabían que su pastor las estaba cuidando. Un día, aquel pastor sacó a sus ovejas, las sacó a comer y a tomar agua del río. En la tarde, las ovejas tenían que descansar. Entonces el pastor las llevó de regreso al corral. Mientras ellas entraban, él contaba a cada una de ellas para que estuviera seguro de que no le hacía falta ninguna. Pero de pronto se dio cuenta que faltaba una oveja. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo había faltado una oveja si él las había cuidado? Entonces las volvió a contar Cuando el pastor las volvió a contar, se dio cuenta que efectivamente le faltaba una oveja. Ese pastor comenzó a preocuparse por aquel borreguito que le faltaba. El pastor estaba muy triste porque algo le podía haber pasado a esa oveja y esa oveja era su responsabilidad. Rápidamente, aquel pastor fue a buscar la oveja que él había perdido. Entonces fue al lugar donde ellos pasaron, a donde estuvieron pastando, al lugar donde las ovejas habían tomado agua. Entonces aquel pastor iba hablándole a aquella oveja y esperando encontrarla para ver dónde ella se había perdido. Aquel pastor
continuó gritando para que aquella oveja conociera su voz y saliera de donde ella estaba. Se estaba haciendo tarde, se estaba oscureciendo y a lo lejos él oyó a su oveja llorar. ¡Ve! 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 El pastor se quedó muy quieto para volver a escuchar. Se fue acercando más y más hasta que la encontró. La pobre oveja estaba enredada en un arbusto porque quería salir y se había lastimado y cortado. Aquel pastor cargó con mucho cuidado a esa oveja y la llevó a casa. Estaba muy feliz por haberla encontrado, curó sus heridas y la cuidó. Jesús se parece mucho a este pastor, porque Jesús dejó el cielo para venir al mundo a buscarnos a cada uno de nosotros. No le importó dejar su hogar y vivir en un lugar tan lejos de su Padre. ¿Por qué habrá hecho esto Jesús? Pues porque Él nos ama tanto que quiere que nosotros algún día podamos vivir con Él para siempre al lado de su Padre Celestial. Dice la Biblia que Jesús nos amó tanto que dejó a su Padre. Pero no solamente dice eso, dice que el Padre también nos amaba y que Él mandó a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, Jesús, para que viniera a salvarnos. Nosotros necesitábamos ser salvos del pecado y de la consecuencia que el pecado traía para nuestras vidas, que era la muerte. Si bien nosotros tenemos que llegar a ese día en el que debemos morir, pero tenemos como esperanza la vida eterna, que es cuando estaremos al lado de Jesús. Y para que eso pase, nosotros debemos de aceptar aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz y saber que es suficiente para que nosotros obtengamos salvación. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Pero no basta con convertirnos en sus hijos, sino es necesario que nosotros tengamos frutos de que verdaderamente somos sus hijos. ¿Y cuáles frutos son esos? Que nosotros guardemos su palabra. En su palabra nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero también nos dice que amemos a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios, a su vez empezamos a amar a nuestro prójimo y empezamos a hacer cosas para agradar a Dios y para vivir conforme la palabra de Dios lo dice. En la palabra de Dios también nos dice que tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Y eso también nos trae una promesa. Dice que si nosotros somos buenos hijos y honramos a nuestros padres, viviremos por mucho tiempo. Entonces yo te invito a que juntos podamos dejar de ser esa oveja que se había perdido y recibamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Hagamos una oración. Amado Jesús, gracias por haber venido a morir en la cruz para limpiar todos mis pecados. Reconozco que yo soy pecador y que necesito que tú me perdones y que necesito que tú me limpies con tu preciosa sangre. Yo quiero ser uno de tus hijos. Acepto ese sacrificio que fue suficiente, Padre, y te pido que yo pueda ser tu hijo y te pido que me ayudes a vivir cada día como en tu palabra lo dice. Te doy gracias porque sé que me escuchas. Gracias, amado Dios, porque sé que contestas a cada una de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña historia de la oveja perdida. Nos vemos la próxima clase con una nueva lección, con una nueva historia que Jesús contó en la Biblia. Hasta pronto.